Ya estás, cuñada. ¿Ya? Bendiciones, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de devocional de este día. No antes orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de tener este tiempo de devocional. Señor, gracias te doy por la vida de nuestros hermanos que se van a conectar, Señor, y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor. Que tú seas hablándonos, Señor, a través de este mensaje, Señor, de este devocional, Señor, y que tú seas, Señor, produciendo en nuestros corazones, Señor, el anhelo, Señor, de buscarte, Señor, todos los días, Señor, de seguir conociendo tu voluntad, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de llegar a este tiempo, Señor, para poder, Señor, estar como parte de ese cuerpo que somos, Señor, de tu iglesia, Señor. Te agradezco, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que sigue transformando vidas, llenando, Señor, los corazones, Señor, trayendo esperanza, Señor, a aquel que no hay en ella, Señor, en sus corazones y en sus vidas, Padre Santo. Gracias porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, tú traes, Señor, descanso, tú traes paz, Señor, y traes eh, pronto auxilio a nuestras vidas, Señor, y tú traes, Señor, con lazos de amor y cuerdas, Señor, aquellos, Señor, que se han alejado, pero también para aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, que tú seas, Señor, hablando a sus vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de cada mensaje que se comparte, Señor, por las redes sociales, Señor, que tú seas, Señor, tocando los corazones, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde nuestro devocional lleva por nombre ¿Quién te sedujo? Y hoy comenzaremos leyendo pues una historia que tal vez muchos ya la conocen, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Jueces 16 del 1 al 23 que nos va a apoyar Mimi a leerla. Y pues esta historia, ¿verdad? Como les digo, muchos la conocen, ¿verdad? La que es de Sansón y Dalila. Por favor, Mimi, Jueces 16 del 1 al 22. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pues fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras.
Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guadejas de mi cabello, de mi cabeza, con la tela y las asegurares con estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegue navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. El, faltó el 21 y el 22, lo leo, dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado, ¿verdad? Hoy les decía, ¿verdad? Que hoy nuestro devocional iba a empezar con una historia muy conocida, ¿verdad? Acerca de Sansón y Dalila, ¿verdad? Veimos que esta historia habla de un hombre que fue pues elegido por Dios. Su misión de Sansón era ayudar a libertar a los israelitas, ¿verdad? De los filisteos. Pero Sansón, ¿qué pasó con él, con ese hombre, ¿verdad? Fuerte. Dice que tenía una gran fuerza, ¿verdad? Pero él tenía una gran debilidad, ¿verdad? Y pues como lo leímos, pues esa debilidad, pues eran las mujeres y en este caso, pues hablaba de Dalila, ¿verdad? Como pues tristemente cayó ante sus artimañas, ¿verdad? Y así muchas veces el hombre pues cae ante las artimañas del enemigo, ¿verdad? Entonces, este Sansón dice que también en libros, en capítulos antes de lo que acabamos de leer, habla, dice que él era un juez que gobernó por 20 años, ¿verdad? Y veíamos, ¿verdad? Que era un hombre físicamente fuerte, pero tristemente era débil ante las tentaciones, ¿verdad? Y como les decía, era débil ante las mujeres y pues cayó ante se puede decir, ante los encantos pues de Dalila y cayó ante sus engaños y cayó ante las garras de los filisteos, porque lo leímos al inicio, ¿verdad? Porque los filisteos buscaban, lo procuraban matarlo, ¿verdad? Y entonces le piden a Dalila, ¿verdad? Que ellos le iban a pagar para que fuera entregado Sansón, ¿verdad? Entonces podemos ver que también Dalila, pues, engañó a Sansón, ¿verdad? Porque ella le decía, ¿verdad? Ya me has engañado, porque le decía, sí, si me atares en cuerdas nuevas, así se me va a ir mi fuerza, ¿no? Y así en las posteriores ocasiones, de igual manera, hasta que, pues dice que le estaba día tras día, le estaba insistiendo, ¿verdad? De que le dijera cuál era, ¿verdad? Con qué se le iba a ir su fuerza. Entonces, así, ¿verdad? El ser humano eh, tristemente muchas veces cae pues ante los engaños y ante las artimañas de los enemigos, ¿verdad? Y podemos ver que el pecado pues que cayó Sansón, ¿verdad? Dice que es una batalla invisible en tu corazón y muchas veces la relación del pecado con el ser humano es una lucha a muerte y eso es lo que pasó
con Sansón, ¿verdad? Ya tenía una muerte, no estamos hablando de una, que posteriormente, ¿verdad? Sí llega a una muerte física, pero antes él ya tiene está separado de Dios, ¿verdad? Porque dice, veíamos en el 22 que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, la palabra de Dios dice que huyamos del pecado, que para no cometerlo, ¿verdad? Porque aun cuando nos parezca, por muy pequeño que nos parezca y diga, no, esto yo creo que no le va a ofender a Dios, ¿verdad? Hay un pasaje que dice que un poquitito de levadura dice que leuda toda la masa. Entonces, por muy pequeño que pensemos que eso no va a traer alguna consecuencia para nuestra relación con Dios o que sea insignificante, debemos tener pues pues sabiduría, ¿verdad? Para no caer ante esas tentaciones, ¿verdad? Ante esos engaños que el enemigo pues muchas veces lo disfraza, lo ve tan bonito, ¿para qué? Para que caiga, así como fue seducido, ¿verdad? Sansón en esta historia. Tristemente también el hombre o el cristiano cae, ¿verdad? Ante las seducciones del enemigo, ante los engaños, las artimañas que emplea el enemigo, ¿verdad? Para seducirte y para que tú caigas, ¿verdad? Para que tú peques. Entonces, por eso nosotros tenemos que huir, ¿verdad? Como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que dice, huye de esas pasiones juveniles, ¿verdad? Ahí Pablo le está exhortando a Timoteo, ¿verdad? Pero también esa palabra es para nosotros, ya tú seas una persona adulta, ¿verdad? Un joven, huye, ¿verdad? Si te está presentando alguna circunstancia para que tú puedas caer, pues huye, así como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que huyera de esas pasiones juveniles, ¿verdad? Y le dice más adelante, y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, ¿verdad? No sigas esos engaños, no sigas, ¿verdad? Porque puedes caer, ¿verdad? Entonces, tú busca a Dios, ¿verdad? Qué importante es que nosotros como hijos de Dios pues tengamos esa identidad como hijos, ¿verdad? Para no estar pecando, ¿verdad? Para no ser esclavos de pecado. Yo les compartí, ¿verdad? En en el discipulado, ¿verdad? Muchas veces no quiere decir que no vamos a tener circunstancias o que tal vez no la vayamos a enfrentar de la forma adecuada, ¿verdad? Muchas veces se nos presentan dificultades y tal vez no las enfrentamos adecuadamente, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia de nosotros si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Si tenemos un corazón, si tenemos esa fe, ¿verdad? Si tenemos el amor y la paz, pues Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Pero por eso es importante que por muy pequeño que nosotros nos parezca la tentación, no la tomemos como insignificante, sino que estemos atentos, ¿verdad? Porque en Jeremías 17 del 9, 10 nos dice, ¿verdad? Que el engañoso y perverso es el corazón. Si le puedes dar lectura, por favor, Mimi, Jeremías 17 del 9 al 10, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Así es, ¿verdad? Entonces estamos viendo que muchas veces pues nos dejamos guiar por lo que dice nuestro corazón, ¿verdad? Esto no creo que afecte, ¿verdad? Y podemos ver que dice engañoso y perverso, ¿verdad? Y muchas veces pues las personas, ¿verdad? Se dejan guiar por lo que su corazón les indica, ¿verdad? Pensando que es correcto lo que están sintiendo y tenemos nosotros que tener cuidado con ello, no dejar de guiarnos por pues nuestras emociones, porque a veces nuestras emociones pues nos hacen, ¿verdad? Que podamos ser engañados, que podamos ser, este, que caigamos a una seducción, ¿verdad? Del enemigo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y no dejar de guiarnos por nuestras emociones o oír algún consejo de nuestros amigos o compañeros de trabajo, los que trabajan, o los estudiantes, ¿verdad? En las escuelas, porque muchos, no sé si han escuchado que muchos dicen, pues sigue lo que tu corazón te dicte, ¿verdad? O lo que tu corazón te indique, eso haz, ¿verdad?
pero leímos, ¿verdad? Ahorita el que acaba de leer Mimi, ¿verdad? Dice que engañoso y perverso es el corazón, ¿verdad? Entonces vemos que no podemos hacer nada oculto, ¿verdad? Ante Dios, ¿verdad? Ante esa presencia de nuestro Dios. Vemos que el versículo de Jeremías nos dice, ¿verdad? Una pregunta muy importante. Dice, ¿quién conocerá el corazón? Y en el 10 podemos encontrar la respuesta, ¿verdad? Dice, yo, Jehová, conozco tu corazón. Y tú me puedes decir que puedes estar caminando en mis caminos rectamente, pero yo conozco tu corazón si realmente estás caminando rectamente o estás desviado, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Qué importante es que no que no caigamos, ¿verdad? Que no nos dejemos guiar por nuestras emociones, porque en nuestro corazón, como lo acabamos de leer, es engañoso, ¿verdad? Y en Hebreos 4:13 también nos dice algo bien importante. Por favor, Mimi. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén, Bueno, ¿verdad? Este versículo está claramente, no hay nada, no hay nada, dice, no hay ninguna cosa creada que no pueda ser manifiesta, descubierta, ¿verdad? Él dice, todas las cosas son desnudas, no podemos engañarnos, no podemos ocultarnos, ¿verdad? Delante de su presencia, dice, abiertos ante los ojos de aquel que le tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Porque él nos está viendo, incluso hay una canción de los niños, ¿verdad? Dice que tenemos que tener cuidado porque Jesús nos está mirando de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, no debemos de subestimar al pecado, porque muchas veces, como les decía, ¿verdad? A veces lo subestimamos y decimos, no pasa nada, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque nosotros como hijos de Dios no debemos de practicar el pecado. El enemigo hará todo, te pondrá y hará todo tipo de trampas para que caigas. Ese es su objetivo del enemigo, ¿verdad? Que tú caigas ante las seducciones y sus artimañas de él, ¿verdad? ¿Y cuáles pueden ser esos enemigos? Tu propio yo, ¿verdad? Ya lo vimos igual en el discipulado, nuestra carne y también Satanás, ¿verdad? Tú debes mantenerte santo porque la palabra dice que nosotros debemos de ser santos como Él es santo, ¿verdad? Debemos de resistir a toda artimaña del enemigo, ¿verdad? Y Dios nos ha dado herramientas, ¿verdad? Para que nosotros resistamos al enemigo, ¿verdad? Solamente dice que seamos sabios, que seamos prudentes, entonces, y teniendo una comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Es por eso que no debes de jugar en una cuerda floja. Muchas veces, pues tú piensas que no va a pasar nada, ¿verdad? Porque te pones en peligro cuando te pones en esa cuerda floja. Si tú lo analizas, eh, ¿qué pasa si tú te pones en una cuerda floja? Pues estás en un grave peligro, ¿verdad? ¿Y qué puede pasar? Te puedes caer, ¿verdad? Y así si nosotros nos ponemos ante el pecado y no resistimos, pues podemos caer, ¿verdad? Ante esa seducción y ante ese engaño del enemigo, ¿verdad? Entonces, pero también, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto, ¿verdad? En Proverbios 6:27 al 28, por favor, Mimi. amén. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es, no podemos jugar, ¿verdad? Con el enemigo, porque como dice aquí, ¿verdad? El hombre podrá jugar con fuego, se puede, lo parafraseo, ¿verdad? No, ¿verdad? Andará el hombre sobre las brasas, sobre sus pies se quemen. Entonces tenemos que estar pues cuidándonos, ¿verdad? De vivir una vida santa, de no vivir una vida light, ¿verdad? Dios nos ha hecho libre, ¿verdad? Pero tristemente hay mucho pueblo de Dios que confunde la libertad de Dios con el libertinaje, ¿verdad? Y acabamos de leer en estos pasajes, dice, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué creen? Pues no creo, ¿verdad? Se va a quemar. Entonces nosotros tenemos que estar pues alertas, atentos, ¿verdad? A no caer ante esas artimañas
que el enemigo pone en nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos ver y decir, ¿verdad? En cuanto a lo que acabamos de leer, ¿por qué confió Sansón en Dalila si ella era una mujer filistea, ¿verdad? Y que no era del pueblo de Dios. La palabra, pues podemos ver, ¿verdad? Que nos dice, ¿qué nos dice acerca de esto? Que el pueblo de Dios dice que no se puede unir a un yugo desigual, ¿verdad? Y pues tristemente, Sansón desobedeció ante ese mandamiento, ¿verdad? Que él, Dios, él conocía como israelita, ¿verdad? Que él no tenía por qué unirse a un yugo desigual, ¿verdad? Y desobedeció y lo hizo, ¿verdad? En el momento que decidió estar con Dalila, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? Que el yugo desigual no es agradable delante de Dios, porque es un mandato. Él, lo que hizo Sansón, ¿verdad? Siguió sus deseos de su corazón. Él sabía, pues, que habría problemas con el pueblo de los filisteos porque lo estaban buscando, lo veíamos en el versículo 1, ¿verdad? Que los filisteos estaban buscando a Sansón para matarlo, ¿verdad? Y así el pecado te está buscando para que tú mueras, ¿verdad? No estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual, ¿verdad? Te está seduciendo, te está engañando para que tú caigas, ¿verdad? Y peques. Pero hoy en esta tarde Dios nos dice, ¿verdad? Que busquemos, que si hemos pecado, pues que confesemos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad? Cómo Sansón, pues confió más en Dalila, ¿verdad? Que en lo que Dios le estaba mandando hacer, ¿verdad? Y en su fuerza física, hizo a un lado, pues, a Dios. Desechó sus mandamientos, ¿verdad? Como lo estamos viendo. ¿Y qué pasó? Pues Dios, como lo vimos, ¿verdad? Dios retiró su espíritu de Sansón, ¿verdad? Y con el cual, pues, ¿qué pasó con Sansón? Pues fue atrapado por el enemigo, ¿verdad? Por los filisteos, ¿verdad? Y lo leímos en la historia, ¿verdad? Le quitaron los ojos y dice que fue prisionero de los filisteos, ¿verdad? El pecado te seduce y te engaña y te mata, ¿verdad? Como les he estado diciendo. Ya vimos, ¿verdad? En Jeremías que el corazón es engañoso y perverso, ¿verdad? ¿Y qué significa perverso? Dice que un corazón perverso, dice que es un corazón malvado, cruel, malo, pérfido. Y a mí me llamó la atención esta palabra, la de pérfido. Y dice que esa palabra, dice que significa desleal, infiel, traidor y que falta a la fe. Y tristemente, pues Sansón, ¿verdad? Incurrió en ser, ¿verdad? Infiel, traidor y que falta la fe, porque ya no hizo y no obedeció los mandamientos de Dios, ¿verdad? Como a mí la verdad cuando escuché esta palabra sí me dije, oh Dios, ¿cuántas veces podemos ser desleal contigo, ¿verdad? Dice que cuando tú no obedeces a Dios, eres traidor y que faltas a la fe de Él, ¿verdad? Entonces vemos que como el corazón del hombre es engañoso y perverso, tus latidos de tu corazón te llevan a ser infiel, ¿verdad? Cuando tú no buscas a Dios, cuando tú no tienes relación con Dios, pues eso puede ocurrir en tu vida, ¿verdad? Te puede estar engañando, puedes decir, no, pues yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pues ya, con eso, ¿verdad? No, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una búsqueda con Él continua todos los días, no es de vez en cuando, sino todos los días debemos de venir ante su presencia, ¿verdad? Para que nosotros seamos, para que nuestras ropas, ¿verdad? Sean limpiadas, ¿verdad? Para que Dios siga trabajando en nuestro corazón, para que siga quitando a todo aquello que no es agradable delante de sus ojos, ¿verdad? Porque si hay cosas que en nuestras vidas no estamos haciendo bien delante de Él, pues Él las conoce, ¿verdad? Veíamos, ¿verdad? Que no hay nada que no pueda ser oculto delante de Él, sino que todas las cosas son conocidas delante, son manifestadas delante de Él. Entonces, por eso nosotros debemos de cuidar, debemos de buscar, ¿verdad? Ser íntegros, de ser santos, como lo dice su palabra, ¿verdad? Vemos cómo el corazón del hombre, ¿verdad? Les decía, es engañoso y hace que nos separemos de nuestro Dios. El corazón del hombre se endurece, ¿verdad? Y dice que empieza a tener una mente reprobada, ¿verdad? ¿Y por qué? Y empieza a no obedecer los mandamientos de Dios. Empieza muchos a decir, no, pues es que yo creo que ya eso
si hago esto, no creo que Dios no le agrade, ¿verdad? Empezamos con esas pequeñitas cosas, como les decía, ¿verdad? Y hay y viendo eh, la circunstancia, ¿verdad? Que pasó Sansón, me remoto a Faraón cuando vemos esa parte, ¿verdad? Cuando llega Moisés delante de Faraón, ¿verdad? Y que dice que su corazón estaba endurecido, ¿verdad? Y podemos ver que así, ¿verdad? Como el Faraón tenía el corazón duro, el Faraón no era porque Dios le haya endurecido su corazón. Muchas veces dices que, y lo veíamos en el estudio de mujeres, ¿verdad? Es una pregunta que también nos compartía Yasa, ¿verdad? Dios fue el que le endureció el corazón al faraón y no fue Dios, fue él, ¿verdad? El que ya tenía endurecido su corazón y no permitía que el pueblo de Israel saliera, ¿verdad? A adorar a Dios en el desierto, ¿verdad? Entonces podemos ver que así como el faraón tenía su corazón endurecido, porque lo podemos ver, ¿verdad? Que el faraón, ¿por qué podemos decir que faraón tenía su corazón endurecido? Porque hacía cosas terribles al pueblo de Dios, ¿verdad? Veían, si ustedes leen el pasaje de Éxodo, ¿verdad? Podemos ver que dice que les ponían trabajos pesados, ¿verdad? Los maltrataban y no dejaba libre al pueblo de Dios, ¿verdad? Y si lo comparamos a Faraón con Sansón, vemos que a los dos se les vio que estaban sus corazones endurecidos, ¿verdad? Nada más que hay una diferencia. Sansón posteriormente se arrepiente, ¿verdad? Y le clama a Dios, ¿verdad? Que le ayudara, ¿verdad? Y Faraón, pues no se arrepintió y pereció el pueblo de Egipto, ¿verdad? Podemos ver que el pueblo de Egipto, cuando va detrás del pueblo de Israel, pues pereció, ¿verdad? Pero aquí podemos ver al final de nuestros versículos que leímos de Jueces 16, el, el, déjenles digo cuál versículo es donde este, Sansón dice que le clama a Dios, en el 16:28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí Sansón se arrepintió, ¿verdad? Y quiso terminar el propósito por el cual lo llamó, ¿verdad? Que era, pues, pues quitar, ¿verdad? De los filisteos, ¿verdad? De ese maltrato que tenía para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, él cumplió al final, ¿verdad? Ese propósito por el cual Dios lo había llamado, ¿verdad? Sansón ya estaba, pues, ciego espiritualmente, ¿verdad? Antes de que se le fueran quitados sus ojos. ¿Por qué? Porque cayó ante la seducción de Dalila, ¿verdad? Y así muchas veces, pues el hombre está ciego, lo estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Y no permite y no deja, pues, ver, ¿verdad? Las cosas que Dios quiere para su pueblo, ¿verdad? Y si tú has caído, hermano, arrepiéntete y confiesa tu pecado. Acércate, como dice su palabra, al trono de su gracia para alcanzar socorro, ¿verdad? Y él dice, solamente dice que un corazón constricto y humillado Dios no rechaza, ¿verdad? Tenemos que eh, reconocer, ¿verdad? Que necesitamos de él, así como Sansón en el último momento, ¿verdad? De su vida, él clamó a Dios, ¿verdad? Le pidió que lo ayudara, que lo fortaleciera, ¿verdad? Pues si hemos caído, ¿verdad? Ante alguna tentación, podemos, vayamos, ¿verdad? Ante el trono de la gracia, porque Él dice que si tú vas con un corazón constrito y humillado, Él no lo va a rechazar, ¿verdad? Entonces tenemos que, pues, buscarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y podemos ver cómo podemos vencer la seducción y la tentación, ¿verdad? Vimos a un hombre que fue, pues, a Sansón, ¿verdad? Que fue seducido y engañado por sus malos deseos que tenía en su corazón, el cual lo lleva pues a la muerte. Pero ¿cuál muerte les decía, verdad? Es la espiritual, no estamos hablando. Al principio fue una muerte espiritual, posteriormente pues fue una física, pero él hizo algo muy importante, ¿verdad? Como les decía, se arrepintió.
y confesó, ¿verdad?, su falta delante de Dios y Dios le perdonó, ¿verdad? Ya había pues una separación de Dios y sabemos que si tú no has conocido a Cristo y tú en esta tarde quieres buscarle, pues ven a Él, ¿verdad? Dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, ¿verdad? Ese es el deseo de nuestro Dios, que todos le busquemos con un corazón sincero y Él estará siempre dispuesto a recibirte, ¿verdad? Venceremos, dice, si nos apartamos del mal, como lo dice en Proverbios 4, del 23 al 27, por favor, Mimi. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Aquí podemos encontrar varias, ¿verdad? Eh, instrucciones de Dios, ¿verdad? En estos pasajes que acaba de leer Mimi, ¿verdad? Dice, apártate del mal. Si tú te apartas del mal, vencerás. Venceremos, dice, si nos examinamos dónde estamos caminando, porque muchas veces nos desviamos del camino, ¿verdad? ¿Quién es el camino? Jesús, ¿verdad? Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, debemos de examinar dónde estamos caminando. Y también en lo que acaba de leer Mimi, en Proverbios nos dice, si venceremos, si no quitamos nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, como lo dice en Hebreos, ¿verdad? Si tú no quitas la mirada de Dios, ¿verdad? Y lo sigues, ¿verdad? Como ese discípulo de Jesús, como buen discípulo, dice, yo te guiaré, ¿verdad? Y yo estaré contigo. No quites tu mirada de mí, ¿verdad? Y también venceremos si obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Salmo 119, 11, por favor, Mimi. Amén. 119:11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Así es, entonces, en tu corazón guárdalos, ¿verdad? Pero también ponlos por obra, dice, para no pecar contra ti, ¿verdad? Qué importante es obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque podemos ver en esta historia que leímos al principio de Sansón, por no obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Él tenía, desde el vientre de su madre, dice, ¿verdad? Que él tenía que llevar el nazareo, ¿verdad? Y cuando creció, pues lo llevó, ¿verdad? Pero por eso muchas veces decían es que su fuerza radicaba, ¿verdad? De Sansón en esa cabellera, pero realmente en la fuerza venía de parte de Dios, en la obediencia de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Sansón, ¿verdad? Él había sido, ¿verdad? Escogido por Dios con un propósito, ¿verdad? Pero algo que le dijo cuando el ángel de Jehová se le presentó a su padre, a Manoa, que le dijo, ¿verdad? Que no iba a pasar navaja sobre su cabello y que tampoco el nazareato, ¿verdad? También constaba, pues tampoco en beber vino, la sidra, ¿verdad? Y yo investigando algo acerca del cabello, dice que el cabello dice que era parte de de un voto, o sea, de un pacto. Y un pacto, ¿qué significa? Dice que el pacto debe de ser inquebrantable. Y tristemente, ¿qué hizo Sansón? Pues rompió ese pacto que tenía delante de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y él desobedeció, les leía unas partes, ¿verdad? Porque él se unió a un yugo desigual, no obedeció los mandatos de Dios, ¿verdad? Entonces él rompió ese pacto que era inquebrantable, ¿verdad? El cabello, dice que en el pueblo de Israel que tanto el cabello y la barba se relacionan con el poder y la fuerza, ¿verdad? Es como un símbolo, ¿verdad? Pero no, la fuerza y el poder, pues sabemos que es de Dios, no era la cabellera, ¿no? Sino son símbolos, ¿verdad? Entonces, la fuerza de Sansón, como les decía, no estaba en el cabello, sino en la obediencia que él tenía que tener hacia Dios, ¿verdad? Entonces,
debemos de cuidar, ¿verdad? En los mandamientos, en obedecerlos y ponerlos por obra, porque muchas veces pues somos rebeldes. El pastor compartía, ¿verdad? En la prédica del domingo, ¿verdad? Que nosotros somos barro, pero a veces somos ese barro rebelde que no quiere ser moldeado, que no quiere ser transformado, ¿verdad? Pero Dios nos, con tanto amor, dice que a veces tiene que volvernos a deshacer, rompernos para volvernos a hacer, ¿verdad? Para volvernos a amasar, para volvernos a formar. Y eso es parte de un proceso, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios permitamos, ¿verdad? Que el gran alfarero pues siga haciendo esa obra, ¿verdad? Que nos siga transformando, ¿verdad? Que nos siga quitando aquello que no es grato delante de él, ¿verdad? Y también vamos a ver si nosotros oramos y tenemos una constante intimidad con Dios, pues también venceremos ante las seducciones y las tentaciones, ¿verdad? Mateo 6:41, por favor, Mimi. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Aquí, ¿verdad? Aquí habla dos puntos, velar y orar, o sea, está despierto, ¿verdad? Está atento, ¿verdad? A las artimañas del enemigo, ¿verdad? Dice, para que no entréis en tentación, dice, el espíritu, pues está dispuesto a resistir, ¿verdad? Dice, pero la carne es débil y pues no debemos de alimentar a la carne, hermanos, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, ¿verdad? Que sea el que controle nuestras vidas, ¿verdad? Que controle nuestras emociones a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues para concluir, hermanos, podemos, podemos ver, ¿verdad? Que Dios en esta tarde pues nos habla, ¿verdad? Que seamos cuidadosos, que seamos diligentes. Veíamos la semana pasada una parte, ¿verdad? De la importancia de la diligencia, ¿verdad? Acerca de, pues, de la pereza, pero hoy nos habla del cuidado, ¿verdad? De no ser engañados y seducidos por el enemigo, ¿verdad? Porque pues lo leímos ahorita, el enemigo está ahí viéndote, ¿verdad? Eh, Atento en qué, ¿verdad? En qué estás batallando para que él tire ese anzuelo, ¿verdad? Y que tú caigas, ¿verdad? Entonces, pidámosle siempre a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, así como Sansón clamó, ¿verdad? Señor, ayúdame, fortaléceme, ¿verdad? Para no ser débil, ¿verdad? Sino que yo sea, que como dijo Juan, ¿verdad? Que dice que yo mengüe y que tú crezcas en nosotros, ¿verdad? Para que nosotros cuando vengan esas circunstancias, cuando vengan las tentaciones, pues estemos firmes, ¿verdad? Ante las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad? Como ya lo vimos, ¿verdad? En el pasaje, ¿verdad? Que leímos de Sansón, que por seguir los deseos de su corazón, tuvo consecuencias graves, ¿verdad? Y así nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, ¿verdad? Si nos dejamos guiar por nuestro corazón, pueden haber consecuencias graves en nuestras vidas, ¿verdad? Y tristemente muchas veces cuando pasan esas circunstancias, pues le reclamamos o nos quejamos delante de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces es por no ser obedientes, ¿verdad? Por ser rebeldes, ¿verdad? Por no obedecer los mandatos de nuestro Dios y en esas consecuencias graves, ¿verdad? A nuestras vidas. Esto que leímos, ¿verdad? Acerca de Sansón, pues nos deja una gran enseñanza como hijos de Dios, que no debemos dejar que ser engañados y consentir el pecado, porque muchas veces, ay, les gusta, ¿verdad? Consentir y hasta papachar el pecado, ¿verdad? Pero no, nosotros como hijos de Dios no debemos de consentir el pecado. Lo que nosotros debemos de hacer es desecharlo de nuestras vidas y dejar que el Espíritu Santo nos siga transformando, nos siga guiando para poder así tomar pues buenas decisiones correctas, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere, ¿verdad? Que, que le busquemos siempre en todo momento, que seamos obedientes en todo lo que nos dice en su palabra, que busquemos en todo momento su presencia, ¿verdad? Entonces, espero que haya sido pues de bendición. Fue breve este devocional, pero yo creo que Dios nos llamó, ¿verdad? Esta tarde, pues
estar atentos, estar alerta ante las artimañas del enemigo, que no nos confiemos, ¿verdad? Podemos decir, no, pues es que yo sí leo, yo escudriño la palabra, yo no falto a ningún servicio, a ningún devocional, pero estemos atentos, ¿verdad? Porque veíamos en Jeremías, ¿verdad? Que engañoso y perverso es el corazón. Por eso es importante que nos examinemos, ¿verdad? Como David le decía al Señor, escudriñame, ¿verdad? Y límpiame, ¿verdad? Muchas veces es lo que es una oración que debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Que no haya nada que nos estorbe para que nosotros tengamos una verdadera comunión con nuestro Padre, ¿verdad? Y pues para reflexionar, les hago una pregunta, ¿verdad? ¿Quién está dirigiendo en este momento tu vida? ¿Tus deseos o el Espíritu Santo? Entonces es algo que pues ustedes, ¿verdad? Ahí en sus casitas pues den esa respuesta. Si hay algo que debemos de desechar de nuestras vidas, desechémonos, busquemos realmente vivir una vida santa delante de Dios, busquemos agradarle en todo momento y estemos siempre a cuentas delante de nuestro Dios. Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde, bendito Dios, que acudimos a tu llamado, bendito Padre. Gracias por este tiempo, Señor, en donde se comparte, Señor, la sana doctrina, bendito Dios. Te ruego, Señor, que bendiga, Señor, a mi tía Delfis, a mi tío Gus, bendito Padre, que los sigas instruyendo en tu bendita palabra, bendito Señor, porque ellos son instrumentos en tus manos, bendito Padre, para que muchas personas, Señor, conozcan, Señor, de tu palabra, de tu Padre. Por medio de estos devocionales, Señor, nosotros podemos ver, Señor, que tú eres misericordioso con nosotros, Señor, y que tu amor siempre está para nosotros, bendito Señor. Que mueves nuestros corazones, Señor, a buscarte más y más, porque nosotros somos imperfectos, bendito Padre, y te necesitamos a ti, Señor, para llegar al modelo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por nuestros pastores, Señor, y por cada uno de los hermanitos que tuvieron a bien conectarse, bendito Padre. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo para que cualquier hermanito que esté pasando cualquier situación sepa que solamente con nuestro Señor, bajo la cobertura de nuestro Dios, Señor, podemos salir adelante, bendito Padre. Gracias, Señor, te doy por tu infinita misericordia, bendito Señor. En nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra. Amén. Amén. Gracias, Amén. que tengan una bonita tarde. Gracias, Bendiciones. señorita. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones, Mechita. Recuerda, Bendiciones, A muñeca. todas, bendiciones a todas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanito. Bendiciones.